Bueno, estamos ya a pocos días de la conmemoración de los 2 años del terremoto que azotó a nuestro país y del tsunami. Vamos a tomar contacto con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, para hacer un poco una evaluación y tratar de aclarar también, ministro, esta como lluvia y guerra de cifras que hay respecto a la reconstrucción. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Montserrat. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Está en la región de O'Higgins. Estamos en Santa Cruz. Ayer hicimos una entrega de vivienda, una visita a un conjunto habitacional aquí en la ciudad de Santa Cruz, muy bonito, de 544 viviendas. Y bueno, y vamos a seguir en la 7ª y 8ª región, en el Maule, el Biobío. Esta semana también en esta tarea de estar en terreno, entregando soluciones habitacionales después del terremoto y también inspeccionando obras que están en ejecución. A ver, ministro, para tener claro, ¿cuántas personas aún están viviendo en media agua, en lo que se ha denominado las aldeas, y cuántas de ellas van a permanecer durante el 2012 aún en esta condición? Montserrat, yo creo que es importante dimensionar el problema en su justa dimensión, valga la redundancia. La reconstrucción va a afectar, o va a beneficiar, más bien dicho, 222.000 familias. De esas 222.000 familias ya se han iniciado 140.000 obras de reconstrucción, 76.000 se han entregado. En este momento se están construyendo o adquiriendo 50.000 viviendas y reparando otras 14.000. Dentro de todo este problema de 222.000 damnificados, en las aldeas habían 4.500 familias que en este momento quedan 3.000 familias. Todas las familias de aldea han recibido un subsidio, las que son hábiles, por supuesto. De las 3.000 que quedan, ya se han adquirido todos los terrenos para proyectos de salida de aldea, y la última obra de salida de aldea se va a iniciar en marzo o abril de este año. Por lo tanto, va a quedar una proporción de familias todavía en las aldeas, eventualmente, pero con sus proyectos en construcción. Ese, en realidad, es la situación de las aldeas, y se ha anunciado una solución que puede beneficiar a familias, por ejemplo, que tengan un adulto mayor o que tengan un niño menor y que no quieran pasar un invierno adicional en las aldeas, con un apoyo que puede ser por 2, 4 o 6 meses mientras se termina el proyecto definitivo de salida de esa familia. O sea, ministro, buenos días. Pensando en la gente que está particularmente en el sur, ese grupo de familias que usted hacía mención, en estricto rigor va a pasar otro invierno en esos lugares, ¿o no? No necesariamente, no podemos obligar a nadie a estar en su lugar. Muchas de esas familias pueden querer permanecer allí, pero van a tener la alternativa de no hacerlo si es que así lo desean, teniendo presente que su solución definitiva va a estar en construcción, como lo es en la gran mayoría de los casos. No hacerlo porque va a haber un subsidio al arriendo, ¿les van a dar un dinero mensual para que ellos puedan arrendar, ministro? Efectivamente, un apoyo para que ellos puedan arrendar o eventualmente ir donde algún familiar, un arriendo a algún familiar, pero la idea es que si lo desean, no permanecer en la aldea en una situación de mayor vulnerabilidad. Hay que entender, Montserrat, que este es un problema de 220.000 familias, y hay que jugarlo en ese contexto. Eso equivale a tener que atender las necesidades habitacionales de una población de 880.000 habitantes. Es la suma de las ciudades de Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano. En otros países, y tuvimos expertos internacionales que visitaron nuestro país la semana pasada, procesos similares han tomado 8 o 10 años. Por lo tanto, se ha avanzado mucho, se han iniciado 140.000 obras. Eso implica que un 63% de los damnificados tiene su solución definitiva ya entregada o en construcción, pero queda mucho por delante, y eso hay que reconocerlo. Esto es una tarea de 4 años, de una gran dimensión, y hay que juzgarla en ese contexto. Ministro, ¿cómo recibe el gobierno los planteamientos de la oposición? Claro, en esta guerra de cifras a veces los ciudadanos que estamos en la mitad nos perdemos un poco, pero ¿cómo recibe usted la crítica de la oposición que difiere en la cifra de reconstrucción, de cómo lo han hecho y sobre todo los plazos de lo que falta para terminar esta tarea? Bueno, uno siempre puede mirar lo que falta en una tarea. La tarea no está terminada. Nosotros no estamos diciendo que la reconstrucción esté terminada. Al contrario, yo insisto que queda todavía 80.000 obras por iniciar, y eso es una tarea difícil. Tenemos 2 años por delante con un trabajo arduo. Esas obras tienen que iniciar a tiempo para que alcancemos a terminar esta tarea, y tenemos que controlar que las obras se hagan también en el tiempo adecuado, con la calidad adecuada. En fin, hay un desafío enorme por delante. Por lo tanto, yo lamento que esto se politice. Ojalá que la reconstrucción convoque voluntades. Algo que también decían los expertos es que es importante que haya unidad política detrás de una tarea como esta. Y uno puede ver, por ejemplo, en la misma región, en la misma provincia incluso, comunas que van muy bien en la reconstrucción y otras que van no tan bien. Sí, pero... Y esto es porque se requiere el apoyo del director de obras, del alcalde, del gobierno regional, de los parlamentarios, de los dirigentes sociales. Todos tienen que apoyar, y si todos empujan en la misma dirección, las cosas salen
con mayor facilidad. Pero en ese sentido, entonces, también usted como gobierno quizás también se hace una autocrítica en cuanto a elevar demasiado las expectativas con la rapidez con que se podía reconstruir. Quizás, claro, usted no comenzó con el tema de la reconstrucción con el mismo gobierno de Sebastián Piñera, pero al llegar a su labor de ministro, quizás se dio cuenta que esto era más difícil de lo que se pensaba y de lo que se decía. Bueno, puede ser. Este ha sido un proceso dinámico. El año pasado fue un proceso de reingeniería de la reconstrucción. Se hicieron cambios importantes con nuevos instrumentos como el subsidio de autoconstrucción asistida, por ejemplo, que es una nueva herramienta que permite que familias que pueden estar esperando tomen el destino, su solución, lo saquen adelante con un apoyo. Hay apoyo para compra de materiales, apoyo para contratación de mano de obra, apoyo técnico, en fin, solucionamos una serie de trabas que habían, por ejemplo, en las sucesiones hereditarias, en los títulos de dominio, en fin. Se regionalizaron una serie de procesos también, logramos un acuerdo con la Comisión de Vivienda del Senado, aprobamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, todavía falta el segundo trámite en el Senado, ¿verdad? Se hicieron una serie de cosas para agilizar la reconstrucción y en ese sentido hemos puesto todo el esfuerzo que hemos podido para hacer el proceso lo más rápido posible. Pero hay que entender que este es un tema de 4 años y ojalá convoquemos voluntades, ojalá todos se sumen a esta tarea, porque es una tarea que requiere el apoyo de todos. Todos tienen que aportar en este proceso. Ministro, hablando de apoyo, hay una iniciativa que en realidad en justicia ha sido muy bien recibida por las personas, me refiero a los subsidios para la clase media. ¿Cuándo termina el plazo de postulación para ese proceso? Bueno, ese proceso parte ahora el 22 de marzo y va a estar abierto hasta el 20 de abril. Este año 2012 esperamos tener tres periodos de postulación, en marzo, en junio y en septiembre, es decir, el primer trimestre, el segundo y el tercero. Este primer llamado es para 11.000 familias, así que muchas gracias por la pregunta. Aprovechamos de convocar a las familias de clase media que tienen el sueño de la casa propia, que pueden aportar con su esfuerzo, pero que necesitan un apoyo del Estado para acceder a ese sueño, a que postulen. Han sido procesos muy transparentes, muy simples, muy rápidos, muy directos, casi como una PSU, podríamos decir, en el cual poquito después de cerrado el periodo de postulación se entregan los resultados estrictamente por puntaje y las familias obtienen su subsidio y tienen después 21 meses para elegir su vivienda. ¿Y cuáles son los requisitos justamente para estas 11.000 familias, para estos 11.000 nuevos cupos que se abren del subsidio a la clase media, ministro? Bueno, hay dos tramos. Hay un tramo que va de 600 a 1000 UF del valor de la vivienda y en ese caso se exige un puntaje máximo en la ficha de protección social de 13.475 puntos, creo que es. Se exige ahorro mínimo también de 30 UF para ese tramo y, por supuesto, no tener otra propiedad, ser mayor de 18 años. Los otros requisitos son bastante simples. Para el segundo tramo, de 1000 a 2000 UF, se requiere un poquito más de ahorro, 50 UF, y no se requiere ficha de protección social. Por supuesto que da puntaje, pero no es un requisito estrictamente necesario. Muy bien, entonces hay que estar atentos y en la página del MIMBU, todas aquellas personas que quieren entonces postular este subsidio a la clase media van a encontrar los detalles de este proceso, ¿no es cierto? Así es, y también un muy buen comentario, porque en la página del MIMBU se puede incluso pedir hora por internet para asistir a los servicios y llevar toda la postulación hecha, y así se ahorra una gran cantidad de tiempo. El año pasado tuvimos aproximadamente un 80% de las familias que pidieron hora por internet, así que fue un tremendo éxito, sobre todo en las zonas rurales, donde a veces las familias tienen que viajar para llegar al lugar donde están los servicios. Ministro, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes.